Muy buenos días, mi nombre es Dayan Estefanía Arias González y en conjunto con mis compañeras Jenny Rocío Molano Wilches e Ivonne Yamile Gutiérrez Ángel, les hablaremos sobre unos temas en el área de humanidades. Somos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Pertenecemos al programa Tecnología en Regencia de Farmacia del CREAT Duitama. Acompáñenos. El contenido de nuestro video va a tratar de: primero, historia de la farmacia de boticaria a regencia. Segundo, cambio social aplicado desde la comprensión del concepto y técnicas de comunicación asertiva. Estrategias para una comunicación personal y telefónica afectiva. Toma de decisiones, manejo de conflicto y solución de problemas. Tercero, contexto social, sector productivo, entorno laboral, tipo de clientes y usuarios y atención. Cuarto, competencia personal, específicas, laborales, profesionales y perfil ocupacional. Historia de la farmacia, de la boticaria a la regencia. Los cambios que han surgido de los productos de la boticaria a la farmacia a comienzos de la medicina. La persona que diagnosticaba una enfermedad era la misma persona que preparaba el medicamento o remedios con elementos naturales que tenían compuestos sanadores, además de adicionarle sus toques espirituales para sus efectos curativos. Con el tiempo, la ciencia avanzó y se fueron descartando algunos compuestos peligrosos que se utilizaban en cantidades y formas no adecuadas. Con el tiempo, la actividad se profesionalizó entre aquellos que diagnosticaban la enfermedad sobre conocimientos de sus síntomas y así en la preparación de las fórmulas magistrales. Los boticarios se convertirían en los precursores de los farmacéuticos. A partir del siglo XIX, la transformación de los recetarios boticarios se fueron ajustando a los estudios científicos. En 1843 se creó la Facultad de Farmacia en España. Los profesionales calificados recibían conocimientos farmacéuticos y el lugar de dispensación de los medicamentos por el momento seguiría siendo la botica. Al comienzo, los activos de los medicamentos se extraían de elementos de origen natural y con el tiempo se fueron introduciendo químicos que cambiaron la formulación. A mitad del siglo XX, la preparación de medicamentos en la farmacia se trasladó a los laboratorios a partir de la Guerra Española, la cual detonó este cambio. Los farmacéuticos y las técnicas de farmacia siguen preparando fórmulas magistrales y los profesionales cumpliendo con las normas establecidas como la higiene, al igual que los cambios en los locales de venta de los medicamentos ya preparados. La farmacia actualmente está en una constante evolución. Es más práctica, con menos espacios en la robótica y con espacios grandes para el público e iluminación para comodidad y gusto del cliente, brindando un servicio completo, eficaz, eficiente y oportuno, así como la promoción de productos nutricionales, cuidado personal, entre muchas más. En los locales farmacéuticos ya no existen los cajones de madera ni letreros de identificación que antes se veían en las boticarias. Ahora, algunas farmacias dividen en zonas el espacio y en estas secciones ofrecen consejos de nutrición, productos de ortopedia, venta de parafarmacia, cosméticos, entre muchos más. Buen día, mi nombre es Ivonne Gutiérrez. Yo les voy a hablar sobre la comunicación asertiva. Este concepto surge en la década de los 60 y 70, haciendo énfasis en la forma de relacionarse con los demás con el fin de respetar los derechos propios y ajenos. Dentro de la comunicación asertiva hay unos autores como Lange, Jakubowski y Baer, quienes han definido a lo largo del tiempo el concepto de asertividad, coincidiendo en los siguientes puntos claves. Uno, en que es una conducta interpersonal que incluye la expresión directa y honesta de pensamientos y sentimientos. Es socialmente apropiada. Cuando alguien se comporta asertivamente, los sentimientos y bienestar del otro se consideran. Es una conducta de arrojo social, lo cual implica que solo se aumenta la probabilidad de recepción positiva
de parte del otro, aunque no la asegura. Dentro de la comunicación asertiva tenemos unos componentes básicos de la conducta asertiva. El primero es el conductual, es decir, los tipos de conductas esperadas. Dentro de ellas tenemos hablar de sí mismo y no del otro, lo que implica plantear la conversación en primera persona. Yo creo, a mí me parece, yo siento. Dar opiniones aunque estén en desacuerdo con las del resto. La capacidad de pedir favores o hacer peticiones. Poder decir no. Expresar justificadamente sentimientos propios positivos y negativos. Dar crítica constructiva. Disculparse o admitir ignorancia. Defender derechos. La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones. La segunda son los componentes no verbales de la comunicación asertiva. Dentro de ellos tenemos el contacto ocular, gestos y postura corporal, distancia adecuada, volumen de voz, tono de la voz y latencia de la comunicación. El tercero es la correcta dimensión de la situación. Esto implica tener claridad frente a quién estoy, amigo, autoridad, ser querido, compañero de trabajo. Saber si la situación es positiva o negativa. Entender qué está en juego. Desarrollar la asertividad frente al manejo de conflictos nos puede generar grandes beneficios, tanto en el plano personal como organizacional, porque nos facilita hacerse cargo de la situación con miras a la búsqueda de espacios de acuerdo y solución, involucrando en estas situaciones lo que conocemos como inteligencia emocional. Ser empático implica la capacidad de ponerse en el lugar del otro, viendo la situación en cuestión desde el punto de vista de la otra persona, siendo capaz de comprender los sentimientos y significados personales que le otorga una determinada situación. ¿Qué impide la comunicación asertiva? Dentro de los factores que impiden la comunicación asertiva tenemos unos estilos de comunicación llamados desadaptivos, que nos llevan a situaciones de conflicto. Dentro de ellos tenemos la comunicación discordante, que es la incoherencia entre la comunicación verbal y no verbal. Es cuando hacemos o decimos frases de me interesa mucho lo que me dices y se le expresa a la persona que nos está contando, pero este estilo genera mucho conflicto, causando en el otro tremenda incomodidad al no saber con qué aspecto del mensaje quedarse. La comunicación competitiva intenta minimizar la experiencia de la otra persona. Eso no es nada, yo sí que tengo un problema grave. Son expresiones que se usan y esto genera un conflicto cognitivo a nivel de valores, ya que el otro se siente muy poco valorado y entendido. La comunicación aleccionadora es muy común, consiste en decir a los demás lo que deben hacer, sermoneándolos o aconsejándolos, como si ellos no tuviesen la capacidad de resolver sus problemas. Te dije que te iba a ocurrir, era lógico. Son una de las frases que se utilizan. La comunicación enjuiciadora se caracteriza por atribuir al otro un rasgo negativo de su personalidad, como por ejemplo, eres impuntual, irresponsable, flojo. Todas estas frases negativas. La comunicación indirecta es vaga en cuanto al objetivo perseguido. Un caso es pedir sin pedir y uno de los ejemplos es debemos mejorar la calidad de los informes. Al escuchar este tipo de mensaje nos preguntamos quién debe hacerlo, qué específicamente debe cambiarse. El mensaje no es directo. La comunicación manipuladora trata de obtener algo del interlocutor utilizando necesidades afectivas de este. Hazlo tú, qué tan buena persona eres. El problema es que puede pasar durante mucho tiempo desapercibida, pero cuando la persona se da cuenta de la manipulación, el manejo de conflictos se hace evidente. En una conversación asertiva afectiva, ambas partes deben reflexionar, escuchar, indagar y exponer ideas en forma abierta. Se trata de exponer clara y honestamente las ideas, es decir, ser asertivos con lo que se cree, quiere o se piensa. Tenemos 3 tipos de conversaciones claves para la efectividad organizacional. El primer tipo es la conversaciones de retroalimentación. Los ejemplos de estas conversaciones son la crítica constructiva y el reconocimiento. La segunda son conversaciones persuasivas. El objetivo es influir en el otro para que modifique o amplíe sus percepciones. La tercera son conversaciones indagatorias. Para que surjan planes de acción de manejo de conflicto,
Se hace necesario diagnosticar adecuadamente la condición, situación o dificultad para que se pueda tomar las decisiones. En conclusión, el desarrollo de una comunicación asertiva cumple un triple propósito: cuidar la autoestima, fortalecer las relaciones con los otros y generar aprendizaje organizacional, al permitir que las situaciones difíciles se resuelvan antes de llegar al conflicto, o si ya tenemos el conflicto, sepamos afrontarlo creativamente. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Jenny Molano. Vamos a hablar sobre el contexto social, que es de vital importancia, puesto que desde niños siempre buscamos estos vínculos afectivos o vínculos sociales que nos arraigan a un grupo, a una política, a una cultura y trascendencia. En el sector productivo, entorno laboral es pues un poquito más complejo, ¿cierto? Porque no todas las personas tenemos las mismas culturas, no todos somos criados de las mismas maneras, no todos pensamos igual. Entonces, cuando llegan diferentes tipos de clientes, usuarios a nuestra farmacia, a nuestro negocio, nosotros sabemos que tenemos que tener un punto ético y una capacidad profesional alta para saber ofrecerle a esta persona lo que necesita, saberla asesorar. En algún momento, si esta persona se incomoda, pues no entrar en controversia, sino ofrecer soluciones y pues hacer que esta persona se sienta a gusto con nuestros servicios. Mm, Punto importante es el respeto hacia las personas. Este pedacito que encontré me gustó muchísimo y lo quise compartir. Dice, las necesidades de amor y pertenencia que están orientadas socialmente y representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por los semejantes, de sentirse arraigados en un lugar e irragados en redes y grupos, es pues lo que siempre hemos buscado desde pequeños, ¿no? Buscamos esa necesidad de amor, esa necesidad de un vínculo, de amigos, tantas cosas que es indispensable para las necesidades humanas, porque como lo dijo un profesor, y es muy cierto, nosotros somos seres muy necesitados desde pequeños, necesitamos del aire, de la vida, de nuestras madres, vamos creciendo, ya necesitamos del estudio, de la ropa y, en fin, llegamos a la adulta mayor y se van presentando nuevas necesidades hasta que por fin, incluso la necesidad de descansar. Ya cuando la persona tiene que partir a otro mundo, siente esa necesidad ya de estar tranquila, ¿no? Entonces, siempre vamos en estas búsquedas y pues en la parte laboral es muy complejo, puesto que nosotros tenemos que saber escuchar con la necesidad que vienen aquellas personas, con el tipo de conflicto, con el tipo de voz que se nos están acercando hacia nosotros. Y pues es muy bonito saberse comportar, no entrar como en discusión, ¿sí? Es algo muy importante. Vamos a hablar sobre las competencias personales específicas. Dentro de nuestras competencias personales, también tenemos que mirar el entorno en general de nuestra empresa. Tenemos primero que todo mirar en dónde está situada nuestra farmacia para saber a qué población se le va a entregar los productos. Sean, en este caso, personas que tengan acceso a ellos. Em, por eso decimos acá los factores económicos de estas personas, factores políticos, puesto que la empresa tiene que estar de acuerdo a la ley, constituida de acuerdo a la ley, factores socioculturales. Bueno, acá trabajamos la cultura de cada persona, no todos tenemos las mismas culturas, como lo había dicho, raza, o crianza, ¿sí? Entonces es muy importante sabernos comportar y llegar a un acuerdo, una buena comunicación, ofrecer todo pues de la mejor manera posible, ¿no? Saber guiar a la persona para qué es lo que está buscando y que a esta persona le sirvan nuestros medicamentos. Factores tecnológicos. El medio en el cual nosotros podemos estar comunicándonos con las personas y haciendo publicidad de nuestros negocios, dirigiéndonos a las personas, obviamente con mucho respeto. Entorno específico. Ya entraríamos a mirar nuestros competidores, las demás farmacias que estén situadas por los mismos lugares, balancear un poco los precios, que no sean más altos que los de las otras empresas, o sea, también sin excederlos, ¿no? Hay veces que las personas con el fin de ganar mucho más dinero se aprovechan de esta situación y venden un medicamento pues a unos precios que pues no son accesibles.
los clientes comunes, qué tipo de personas son las que van a llegar a nuestros negocios, tantas cosas que pues a nosotros como empresa nos pueden fortalecer. Tenemos que también saber qué personas somos, cuáles son los estudios que hemos recibido, las capacidades que tenemos y el amor y la entrega que le ponemos a todo lo que damos, a todo lo que hacemos, ¿sí? La ética, tener mucha ética, ser prudentes, persistentes, todo esto nos ayudará como personas a llevarnos a una autorrealización también. Muchas gracias. Otro punto muy importante es contar con la calidad, no solamente del producto, sino también con la calidad de personas que estamos dentro de una empresa o dentro de un ambiente laboral para ofrecer nuestros productos, que estos no sean adulterados, que no traigan consecuencias a la sociedad, que no dañen culturas, por ejemplo, con nuestras propias palabras, porque puede llegar una persona de otra cultura que pues se va a sentir mal, va a preguntar sus necesidades de su punto de vista y nosotros como buenos profesionales tenemos que darle un medicamento que a ellos, que a esta persona le sea efectivo, no el que creamos que es, sino que el que sabemos que es más acertado para ellos. El concepto de la responsabilidad social de la empresa se refiere a que ésta debe de considerar, además de los aspectos puramente económicos, los aspectos sociales y como consecuencia los efectos que las decisiones de las empresas puedan tener en la sociedad en general. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado con lo que ofrecemos y con lo que estamos dando nosotros a las demás personas.